Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, los evangelios prohibidos, la palabra oculta. Comenzamos. El aire seco, tan seco que raspa la garganta al respirar. La luz apenas entra filtrándose en hilos delgados entre grietas antiguas, iluminando partículas de polvo que flotan como si el tiempo mismo estuviera suspendido, detenido, esperando. Hay silencio, un silencio denso, pesado, de esos que no solo se escuchan, se sienten en la piel. Frente a ti, la piedra está fría, rugosa, irregular. Tus dedos la recorren con cuidado, levantando siglos de polvo acumulado, dejando una marca tenue, casi irreverente, como si no debieras estar ahí. Pero estás, y entonces lo ves. Una abertura, pequeña, oscura, una grieta que no pertenece al paisaje, que no debería existir. El corazón late más rápido, no por emoción, sino por algo más antiguo, más primitivo. Miedo. El tipo de miedo que no viene de lo que sabes, sino de lo que intuyes. Te inclinas, el olor cambia. Ya no es solo tierra seca, hay algo más. Un aroma viejo, encerrado, como papel que ha sobrevivido demasiado tiempo, como cuero, como historia, como algo que ha permanecido oculto deliberadamente. Tus manos entran primero. Sientes fragmentos, superficies delicadas, algo que no debería estar intacto, pero lo está. Lo sacas lentamente. Son pergaminos, oscuros por el tiempo, frágiles. Sus bordes parecen deshacerse con solo mirarlos, y sin embargo siguen ahí, resistiendo, guardando algo. Tus ojos recorren las líneas, símbolos, palabras, trazos antiguos que alguien escribió con intención, con urgencia o quizás con miedo. Y entonces aparece una palabra, una sola, prohibido. No está escrita como una advertencia moderna, no es un letrero, es una condena, una marca invisible que ha atravesado siglos. Prohibido leer, prohibido conservar, prohibido saber. Y en ese instante todo cambia, porque ya no estás sosteniendo un objeto antiguo, estás sosteniendo algo que alguien en algún momento decidió que nadie más debía conocer. Y eso es mucho más peligroso que cualquier historia. Durante siglos, la historia que conocemos ha sido contada como si fuera completa, como si cada palabra, cada relato, cada enseñanza hubiera sobrevivido intacta, protegida, elegida por su verdad. Pero no fue así. Hubo textos que desaparecieron, historias que fueron arrancadas, voces que fueron silenciadas. No porque fueran falsas, sino porque eran incómodas, porque cuestionaban, porque contradecían, porque abrían puertas que alguien decidió cerrar para siempre. Los llamaron de muchas formas: apócrifos, herejías, mentiras.
Pero hay una palabra que pesa más que todas: prohibidos. Y esa palabra tiene un poder particular, porque lo prohibido no solo se oculta, se teme. ¿Quién decide qué se puede leer y qué debe desaparecer? ¿Quién tuvo la autoridad para elegir qué parte de la historia merecía sobrevivir y cuál debía ser enterrada? No fue el tiempo, no fue el azar. Fueron manos humanas, decisiones humanas, intereses profundamente humanos. Y ahí es donde comienza la verdadera inquietud. Porque si alguien tuvo el poder de borrar partes de la historia, también tuvo el poder de reescribirla, de moldearla, de dirigir lo que millones de personas creerían durante generaciones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una colección de textos antiguos, es un rastro de decisiones, de censura, de miedo. Es la evidencia de que hubo ideas tan peligrosas, tan perturbadoras, que no bastó con ignorarlas. Hubo que considerarlas, sellarlas, enterrarlas en cuevas, en códices, en el olvido. Pero el problema con lo prohibido es que nunca desaparece del todo. Permanece esperando, como ese olor encerrado en la oscuridad, como ese polvo que no termina de asentarse, como esas palabras que alguien escribió sabiendo que quizás algún día alguien más las encontraría. Y ahora ese alguien eres tú, porque hay preguntas que no deberían hacerse y verdades que no deberían descubrirse. Pero ya es demasiado tarde. Bienvenido a Perturbador. Esta noche abrimos lo que nunca debió ser abierto. Lo que no debía ser leído. Pues bien, la palabra apócrifo no nació como algo misterioso. No tenía en su origen una connotación oscura o prohibida. Significa literalmente oculto. Pero con el paso del tiempo ese significado cambió, porque lo oculto empezó a ser también lo rechazado. Cuando hoy se habla de los evangelios, la mayoría de las personas piensa en un conjunto fijo, definido, casi inamovible de textos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 versiones, 4 voces, 4 relatos que durante siglos han sido considerados la base de una historia. Pero lo que rara vez se menciona es que no fueron los únicos. Durante los primeros siglos de nuestra era, circularon muchos más textos. Evangelios escritos por distintas comunidades, en diferentes regiones, con perspectivas que no siempre coincidían entre sí. Algunos de esos textos eran conocidos, leídos, compartidos. Otros comenzaban a generar incomodidad. Y ahí es donde aparece la división. Por un lado, los textos que con el tiempo serían reconocidos como canónicos, es decir, aceptados oficialmente. Por otro, los que quedaron fuera. Y esos fueron llamados apócrifos. Pero esta clasificación no fue neutral, no fue un simple ordenamiento académico, fue una decisión. Los evangelios canónicos ofrecían una estructura clara, una narrativa relativamente coherente, un marco que permitía construir doctrina, normas, jerarquías. En cambio, muchos de los textos apócrifos planteaban algo distinto. Algunos no contaban una historia lineal.
Eran colecciones de dichos, reflexiones, incluso enseñanzas fragmentadas. Otros proponían interpretaciones que no encajaban con la idea de autoridad central. Hablaban de conocimiento personal, de experiencias individuales, de una relación directa con lo divino, sin intermediarios. Y eso era difícil de integrar en un sistema organizado. No se trataba necesariamente de textos falsos. Ese es un punto importante. Durante mucho tiempo se ha asumido que apócrifo significa mentira, pero en realidad muchos de estos escritos eran tan antiguos como los que hoy se consideran oficiales. Algunos incluso circulaban en paralelo. Entonces la pregunta inevitable es otra. Si no eran necesariamente falsos, ¿por qué fueron excluidos? La respuesta no es simple, pero sí es clara en un punto. Porque eran incómodos. Los evangelios apócrifos en muchos casos habrían interpretaciones que no podían ser fácilmente controladas. Y en un momento histórico donde la religión comenzaba a estructurarse como institución, eso representaba un riesgo de fragmentación, de interpretaciones múltiples, de pérdida de autoridad. A medida que ciertas comunidades ganaban influencia, comenzó también la necesidad de definir qué textos eran válidos y cuáles no. No solo por razones teológicas, también por razones políticas. Porque la unificación de creencias facilitaba el control y el control garantizaba estabilidad. Así comenzó un proceso que no fue inmediato, pero sí progresivo. Algunos textos fueron cuestionados, otros descartados, otros directamente condenados. Y poco a poco, la palabra apócrifo dejó de significar simplemente oculto para convertirse en algo más cercano a peligroso. Las primeras persecuciones no siempre fueron violentas. Muchas veces comenzaron como advertencias, recomendaciones de no leer ciertos textos, señalamientos sobre su origen dudoso, cuestionamientos sobre su contenido. Pero con el tiempo eso cambió. Hubo momentos en los que poseer ciertos escritos podía ser motivo de sanción. Compartirlos implicaba riesgo. Difundirlos podía ser interpretado como desafío. No necesariamente porque esos textos promovieran violencia o desorden, sino porque proponían algo más difícil de controlar, el pensamiento independiente. Y ahí es donde aparece uno de los elementos más importantes de esta historia, el miedo. No el miedo del creyente, sino el miedo de la institución. El miedo a perder el control de la narrativa. El miedo a que las personas comenzaran a interpretar por sí mismas. El miedo a que la verdad dejara de ser única. Porque cuando existen muchas versiones de una misma historia, la autoridad se debilita. Y cuando la autoridad se debilita, el sistema completo comienza a tambalearse. Por eso, más allá del contenido específico de cada evangelio apócrifo, lo que realmente estaba en juego era otra cosa, el control del significado. Quien tenía el derecho de decir qué era verdad y qué debía ser ignorado. Con el paso del tiempo, muchos de estos textos desaparecieron. Algunos se perdieron, otros fueron destruidos y otros simplemente dejaron de copiarse. Pero unos pocos sobrevivieron, escondidos, protegidos, guardados lejos de la mirada pública.
Y eso es lo que los hace especialmente inquietantes, porque no son solo textos antiguos, son fragmentos de una historia que fue interrumpida, versiones que no llegaron a consolidarse, voces que en algún momento alguien decidió que no debían seguir hablando. Y la pregunta que queda es inevitable. No es qué dicen esos textos, sino por qué alguien aseguró que no se debían leer. El concilio que borró voces. El siglo IV no fue un momento de calma, fue un punto de quiebre. Hasta entonces, el cristianismo no era una religión unificada. Era un conjunto de comunidades dispersas, con interpretaciones distintas, prácticas diferentes y, sobre todo, textos diversos. No existía una sola versión oficial, pero eso estaba a punto de cambiar. En el año 313 ocurrió algo que transformó por completo el panorama. Resulta que el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo dentro del Imperio Romano. Lo que antes había sido perseguido, ahora era permitido y poco después, favorecido. Este cambio no fue solo religioso, fue profundamente político, porque el imperio necesitaba estabilidad, unidad, un discurso común que ayudara a sostener el orden en un territorio enorme, diverso y muchas veces inestable. Y el cristianismo podía ofrecer justamente eso. Pero había un problema. No se puede unificar algo que no tiene una forma definida. Las distintas comunidades cristianas no solo tenían diferencias menores, en algunos casos sus creencias eran completamente opuestas. Diferían en la naturaleza de Jesús, en el papel de los apóstoles, en el significado de la salvación y también en los textos que consideraban sagrados. Algunas comunidades utilizaban evangelios que otras rechazaban. Algunas enseñanzas eran centrales en ciertos lugares y desconocidas en otros. Esa diversidad impedía la consolidación de una doctrina única. Y sin doctrina, pues no hay control. Es en ese contexto donde comienzan los intentos por definir de alguna manera una versión oficial. Uno de los momentos más representativos de este proceso fue el Concilio de Nicea. Aunque no fue el único ni el último, sí marcó un precedente importante. Ahí no solo se discutieron cuestiones teológicas, también se sentaron las bases de lo que sería aceptado y lo que quedaría fuera. Es importante entender algo. No fue una reunión espiritual en busca de verdad absoluta. Fue una asamblea con tensiones políticas, intereses de poder y necesidad de consenso. Los líderes presentes no solo defendían ideas, también definían estructuras, defendían formas de entender la autoridad. En ese proceso, los textos jugaron un papel central, porque los textos no son neutrales. Definen lo que se cree, lo que se enseña, lo que se transmite. Y quien controla los textos, obviamente, controla el mensaje. No todos los evangelios ofrecían lo mismo. Algunos reforzaban la idea de una estructura jerárquica, de una autoridad clara, de una doctrina que debía seguirse sin cuestionamientos. Pero otros no. Algunos textos sugerían que el conocimiento espiritual era personal, que cada individuo podía acceder a lo divino sin ningún intermediario. Otros presentaban diálogos complejos, simbólicos, abiertos a interpretación. Y esos textos eran problemáticos,
porque una doctrina basada en la interpretación personal es imposible de unificar. No se puede imponer, no se puede estandarizar y sobre todo no se puede controlar. Así comenzó un proceso de selección, no inmediato y tampoco completamente transparente, pero sí progresivo. Algunos textos comenzaron a ganar aceptación. Eran consistentes entre sí, podían integrarse en una narrativa común, permitían construir una enseñanza estructurada. Esos textos con el tiempo se convertirían en los evangelios canónicos. Otros, en cambio, fueron cuestionados, no necesariamente por su antigüedad, no siempre por su autenticidad, sino por su contenido, por lo que implicaban, por las preguntas que abrían, y poco a poco fueron quedando fuera. No incluidos en lecturas oficiales, no copiados con la misma frecuencia, no difundidos en espacios públicos. La exclusión no siempre fue explícita al inicio, pero fue efectiva, porque lo que no se copia desaparece. Con el tiempo, la distancia entre lo aceptado y lo prohibido se volvió más clara. Los textos fuera del canon comenzaron a ser etiquetados. ¿Y cómo se etiquetaban estos textos? Bueno, podían etiquetarse como apócrifos, como herejías, como errores. Palabras que no solo describen, también descalifican. Y con esa descalificación llegó la justificación para su eliminación. No como un acto arbitrario, sino como una supuesta defensa de la verdad. Pero esa verdad ya había sido definida. Las consecuencias de este proceso fueron profundas. No solo se estableció un conjunto de textos oficiales, se estableció una forma de pensar, una estructura de autoridad, un marco interpretativo, y todo lo que quedaba fuera de ese marco se volvió sospechoso. Durante los siglos siguientes, esta división se consolidó. Los evangelios canónicos se copiaron, se tradujeron, se difundieron ampliamente. Se convirtieron en referencia, en norma, en base de enseñanza. Mientras tanto, los textos excluidos fueron desapareciendo del espacio público. Algunos se perdieron por completo, otros sobrevivieron en condiciones muy específicas, ya sea ocultos o resguardados. Pero el efecto más importante no fue la desaparición física de los textos, fue la desaparición de sus ideas del discurso dominante. Porque cuando una idea deja de circular, deja de existir para la mayoría. Y así, durante generaciones, millones de personas crecieron con una sola versión de la historia. Una versión coherente, ordenada, estructurada, pero incompleta. Esto no significa necesariamente que los textos incluidos sean falsos. Significa que no son los únicos y que su selección respondió a un contexto específico, a necesidades concretas, incluso a decisiones humanas. Decisiones que en su momento pudieran parecer necesarias, pero que también implicaron una pérdida. La pérdida de diversidad, de matices, de perspectivas distintas. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuestiona algo fundamental, la idea de que lo que conocemos es todo lo que existe. El proceso que comenzó en el siglo IV no solo definió qué textos serían leídos, definió qué preguntas podían hacerse y cuáles no. Definió los límites de lo aceptable y todo lo que quedó fuera de esos límites fue empujado al silencio. Un silencio que duró siglos, porque como todo lo que se intenta borrar por completo, nunca desapareció del todo. Solo estaba esperando ser encontrado.
El Evangelio de Judas, el traidor necesario. Pues bien, durante siglos, el nombre de Judas ha estado ligada a una sola idea: traición. Una figura oscura marcada por el acto que, según la versión más difundida, llevó a la captura y muerte de Jesús. El discípulo que entregó a su maestro por unas monedas. El ejemplo definitivo de lo que significa deslealtad. Esa es la imagen que se ha repetido una y otra vez. ¿Pero qué creen? No es la única. Existe un texto que propone algo completamente distinto. Un documento antiguo que presenta a Judas no como un traidor, sino como una pieza necesaria dentro de un plan más amplio. Un colaborador, alguien que entendía lo que otros no. Ese texto es conocido como el Evangelio de Judas. Durante muchísimo tiempo, este evangelio fue solo una referencia indirecta. Autores antiguos lo mencionaban, generalmente para condenarlo. Lo calificaban como herético, peligroso, falso, pero no se tenía acceso directo a su contenido. Era un texto perdido, o al menos eso se creía. Pero todo cambió en el siglo XX. En la década de 1970, en Egipto, apareció un códice antiguo, un conjunto de manuscritos escritos en copto, en condiciones frágiles, deteriorados por el tiempo y el descuido. Pues bien, durante años, ese documento pasó por manos privadas. Fue almacenado sin las condiciones adecuadas, incluso fragmentado. El daño fue considerable, pero no total. Con el tiempo, especialistas lograron restaurar y traducir parte del contenido. Y entre esos textos estaba el Evangelio de Judas. Su publicación, ya en el siglo XXI, generó una reacción inmediata: interés, debate, controversia, porque lo que decía no encajaba con la narrativa conocida. En este evangelio, Judas no aparece como un traidor impulsado por la codicia. Aparece como el único discípulo que comprende realmente a Jesús. Mientras los demás interpretan de forma literal, Judas entiende el mensaje en un nivel mucho más profundo. El texto presenta diálogos entre Jesús y Judas, conversaciones privadas, intercambios que no aparecen en los evangelios canónicos. En ellos, básicamente, Jesús revela información que no comparte con los otros discípulos. Le habla de la naturaleza del mundo, de la existencia de planos espirituales, de una realidad más compleja de lo que parece. En este contexto, la entrega de Jesús no es un acto de traición, es un acto necesario, una acción que permite que se cumpla un proceso, una especie de liberación. Esta idea cambia completamente el papel de Judas, porque entonces ya no es villano, es el ejecutor de una instrucción dada directamente por el mismo Jesús. El único que tiene el conocimiento suficiente para actuar es Jesús, aunque eso implique ser visto como traidor por todos los demás. Esto no significa que el texto sea necesariamente verdadero en un sentido absoluto, y eso tiene que quedar bien claro, pero sí plantea una posibilidad inquietante: que la historia pudo haber sido interpretada de otra manera. El Evangelio de Judas también contiene elementos característicos de corrientes gnósticas, una visión donde el conocimiento, no la obediencia, es el camino, donde el mundo material no es la realidad definitiva
y donde la comprensión interna tiene más peso que las estructuras externas. Miren, este tipo de ideas eran precisamente las que generaban mucho conflicto, porque no dependen de una autoridad central, no requieren intermediarios, y eso las hace difíciles de controlar. El impacto del descubrimiento moderno fue significativo, no porque cambiara de inmediato la doctrina, sino porque obligó a replantear certezas. Durante muchos siglos, la figura de Judas había sido utilizada como símbolo, como advertencia, como ejemplo de lo que no se debe ser. Pero este texto introducía una grieta en esa imagen, una posibilidad distinta. Algunos estudiosos lo analizaron como un reflejo de debates antiguos, como evidencia de que en los primeros siglos existían múltiples interpretaciones sobre los mismos personajes. Otros lo consideraron una construcción teológica específica sin intención de ser histórica. Pero más allá de las interpretaciones académicas, el efecto fue muy claro. Generó duda, porque si un personaje tan definido puede ser reinterpretado, ¿qué más podría estar sujeto a revisión? El Evangelio de Judas no busca redimir al personaje en términos morales. No lo presenta como el bueno en el sentido tradicional. Lo presenta como alguien que cumple una función que otros no entienden y que por esa misma razón lo condenan. Eso lo convierte en una figura incómoda, porque obliga a considerar una idea difícil, que no todo lo que parece traición lo es, y que no todo lo que se condena es necesariamente falso. Durante siglos, este texto fue excluido, no solo por su contenido, sino por sus implicaciones, porque altera la estructura narrativa, introduce ambigüedad, y la ambigüedad no es fácil de integrar en sistemas cerrados. Su redescubrimiento no lo convierte automáticamente en una verdad alternativa, pero sí lo devuelve al espacio de discusión, lo saca del silencio, y eso ya es suficiente para generar incomodidad. El Evangelio de Judas no responde a todas las preguntas, pero plantea una que resulta difícil de ignorar. Si la historia que conocemos fue construida a partir de una selección, entonces cada texto excluido no es solo un error descartado, es una versión que alguien simplemente decidió no escuchar. Y en el caso de Judas, esa decisión cambió por completo la forma en que lo entendemos. Tal vez no fue solo un cochino traidor, tal vez fue algo más. Y ese algo es precisamente lo que nunca debió ser leído. María Magdalena, la voz silenciada. Durante siglos, el nombre de María Magdalena fue reducido a una sola imagen. Una mujer vinculada al pecado, al arrepentimiento, a una historia que la coloca en segundo plano. Pero esa imagen no es la única que existió. En los textos canónicos, María Magdalena aparece como seguidora cercana de Jesús, presente en momentos clave, testigo de la crucifixión, y en algunos relatos, la primera en presenciar la resurrección. Sin embargo, su papel se mantiene limitado. Importante, pero de alguna manera delimitado, contenido. Nunca la mencionan en un papel central. Nunca la ponen por encima de los demás apóstoles. Pero existe otro texto, uno que presenta una versión distinta, un documento fragmentado, incompleto, pero suficientemente claro para alterar la percepción que se ha tenido durante siglos. Ese texto es conocido como el Evangelio de María.
Descubierto en el siglo XIX en Egipto, este evangelio no sobrevivió completo. Faltan secciones bien importantes. Hay vacíos en la narración, fragmentos que nunca podrán recuperarse. Pero lo que se conserva es suficiente. En este texto, María Magdalena no es una figura secundaria. Literalmente es una interlocutora directa, una persona que recibe enseñanzas, que comprende y que transmite. Y eso cambia todo. El Evangelio presenta una escena particular. Los discípulos están reunidos, inquietos, unos confundidos. La figura central ya no está presente. Hay mucha incertidumbre, miedo, dudas sobre lo que viene después. Y en ese contexto, María toma la palabra. No como alguien que opina, sino como alguien que sabe. Afirma haber recibido enseñanzas que los demás no escucharon. Relata visiones. Describe un conocimiento que no se basa en reglas externas, sino en comprensión interna. Habla de la mente, del alma, de procesos que no son visibles, pero que definen la experiencia humana. No es un discurso simple, no es una repetición de lo ya conocido. Es una interpretación profunda y eso genera una reacción inmediata. No todos los presentes aceptan lo que ella dice. Algunos dudan, otros la cuestionan. Y uno de los momentos más significativos del texto es precisamente ese conflicto. El apóstol Pedro, una de las figuras más representativas dentro de la estructura tradicional, expresa su desacuerdo. No necesariamente con el contenido, sino con la fuente. La pregunta no es solo si lo que María dice es cierto. La pregunta es, ¿por qué ella? ¿Por qué una mujer tendría acceso a un conocimiento que otros no recibieron? Y esa tensión no es menor. Refleja un conflicto más amplio, no solo sobre ideas, sino sobre autoridad. El Evangelio de María no presenta una discusión teológica compleja, presenta algo más directo, una resistencia, una incomodidad frente a una figura que rompe con lo esperado. Porque María no encaja en el rol asignado. No es una mujer pasiva, tampoco es una mujer silenciosa, mucho menos es una mujer subordinada. Ella habla, interpreta, enseña. Y eso, en el contexto de las estructuras que se estaban formando, era problemático. El conocimiento que transmite no se basa en normas externas, no habla de jerarquías, no establece una cadena de autoridad. Se enfoca en la experiencia interior, en la transformación personal, en la comprensión directa. Este tipo de enfoque coincide con otras corrientes que también fueron consideradas incómodas. Corrientes que priorizan el conocimiento individual sobre la obediencia institucional. Y eso representa una amenaza para cualquier sistema que busca consolidarse. La exclusión del Evangelio de María no puede entenderse solo como una decisión sobre un texto. También debe verse como parte de un proceso mucho más amplio. Un proceso en el que ciertas voces fueron privilegiadas y otras descartadas. Y dentro de ese proceso, lo femenino tuvo un papel particularmente vulnerable. No porque no existiera participación de mujeres, sino porque esa participación no siempre fue reconocida ni integrada. A medida que la estructura doctrinal se fue consolidando, la autoridad se concentró solamente en figuras masculinas. Los roles se definieron con claridad y cualquier elemento que desafiara esa estructura fue marginado. El Evangelio de María representa precisamente ese desafío, no solo por su contexto,
sino por lo que implica. Una mujer que interpreta, que comprende, que transmite conocimiento, sin necesidad de que absolutamente nadie la valide. Eso no encaja fácilmente en un sistema jerárquico. Y cuando algo no encaja puede ser excluido. Durante siglos, este texto permaneció fuera del discurso dominante. No fue parte de la enseñanza oficial, no se difundió, no se integró y con el tiempo fue olvidado. Su redescubrimiento no lo convirtió en un texto central, pero sí lo devolvió a la conversación igual que el Evangelio de Judas, porque permitió ver que la historia no fue uniforme, que hubo otras voces, que había otras interpretaciones y que algunas de esas voces simplemente fueron silenciadas, no necesariamente por ser incorrectas, sino por no ajustarse a la estructura que se estaba construyendo. El Evangelio de María no ofrece respuestas definitivas tampoco, pero plantea una pregunta que permanece, no sobre el contenido del texto, sino sobre el proceso que lo excluyó. ¿Qué ocurre cuando una voz no encaja en el modelo establecido? ¿Se descarta por ser falsa o por ser incómoda? Porque en este caso lo que fue silenciado no fue solo un texto, fue una forma distinta de entender. Y esa forma no debía ser escuchada. Tomás y las palabras secretas. Hay evangelios que cuentan una historia. Narran eventos, describen escenas, siguen una consecuencia. Nacimiento, enseñanzas, conflicto, muerte. Pero hay uno que no funciona así. No tiene principio ni final claro. No hay una narrativa continua. No hay milagros descritos paso a paso. Solo hay frases, dichos, fragmentos, palabras atribuidas a Jesús sin contexto aparente. Ese texto es conocido como el Evangelio de Tomás. Descubierto en 1945 también en Egipto, dentro de los códices Nag Hammadi, este evangelio llamó la atención por una razón muy específica. No se parecía a los otros. No intentaba contar una historia. Intentaba transmitir algo distinto. El texto contiene más de 100 dichos, algunos breves, otros más complejos. Algunos parecen familiares con paralelos en los evangelios canónicos, pero otros son completamente diferentes. Más enigmáticos, más abiertos, más difíciles de interpretar. Pues bien, desde el inicio, el texto marca una diferencia clara. Se presenta como una colección de palabras secretas. No enseñanzas públicas, no discursos abiertos, más bien son palabras reservadas. Y eso ya establece una distancia. Porque lo secreto no está destinado a todos. Implica un nivel de acceso, un tipo de comprensión. En el Evangelio de Tomás, no hay una insistencia en la fe como aceptación de una verdad externa. No se pide creer sin cuestionar. Se invita a comprender, a interpretar, a descubrir. Algunos de los dichos son directos, otros deliberadamente ambiguos. Frases que no se explican por sí mismas, que requieren reflexión, que obligan a detenerse. Uno de los temas recurrentes es la idea de que el conocimiento no viene de fuera, no se impone, no se entrega completamente formado. Se encuentra, se reconoce. Este enfoque cambia el eje de la experiencia. La salvación, en ese contexto, no depende de seguir normas externas, depende de entender, de descubrir algo que ya está presente. Eso implica una responsabilidad distinta.
Ya no se trata de obedecer, se trata de interpretar. Y la interpretación no puede ser controlada de la misma manera. Aquí aparece una diferencia clave. En los textos canónicos, la estructura es mucho más clara. Hay una narrativa definida, una enseñanza que puede ser transmitida de forma uniforme. En el Evangelio de Tomás, eso no ocurre. No hay una guía lineal, no hay una autoridad que explique cada frase. El lector queda solo frente al texto. Y eso puede ser desconcertante, porque interpretar implica riesgo. No hay una única respuesta correcta. No hay una validación inmediata. Cada persona puede llegar a una conclusión distinta. Y eso, en un sistema que busca coherencia y unidad, provoca problemas. El conocimiento en este evangelio no es acumulativo, no es información que se añade, es una especie de reconocimiento, algo que según el texto ya está dentro del individuo, pero que requiere ser de alguna manera descubierto. Esta idea se repite de distintas formas. Puede ser a través de metáforas, de frases que sugieren que la comprensión no depende de lo externo, sino de la capacidad interna de percibir. Eso transforma completamente la relación con lo divino, porque entonces ya no es una figura distante, no es algo que se alcanza a través de intermediarios, es algo que se reconoce directamente. Y esa idea tiene implicaciones profundas, porque elimina la necesidad de estructuras rígidas, reduce la dependencia de una autoridad central y coloca la responsabilidad en el individuo. Este tipo de enfoque no es fácil de integrar en una doctrina organizada. No se puede enseñar de forma uniforme, no se puede controlar su interpretación. Por eso el Evangelio de Tomás fue considerado problemático, no necesariamente por lo que decía, sino por cómo lo decía y por lo que implicaba. No es un texto que imponga una verdad, es un texto que provoca preguntas y las preguntas generan movimiento. El pensamiento independiente aparece como una consecuencia directa y el pensamiento independiente puede desafiar estructuras establecidas. Ahora, recordemos que Tomás, antes siquiera de aspirar a ser un apóstol, Tomás se dedicaba a distribuir vino para ciertos rituales, fiestas. Era así como la vinatería móvil de ese entonces. Él tenía una amiguita de la cual estaba como enamorado, pero de manera silenciosa, ¿saben? O sea, como esa amiguita que te gusta, pero que no te atreves a decírselo. Bueno, esta muchacha, sus papás tenían un viñedo, eh, pero Tomás era un hombre demasiado perfeccionista. Era de esas personas que querían tener todo absolutamente bajo control. Llevar la cantidad no necesaria, sino suficiente para no tener problemas de repente en la reunión, en la fiesta, en el rito, de que, ay, es que ya faltó vino o es que no nos alcanzó. O sea, para él en su mente siempre era, lleva de más por si las dudas. ¿Qué tal y llega más gente? ¿Qué tal y se ocupa más vino? ¿Qué tal y una jarra se rompe? Entonces, Tomás era esa clase de persona que hasta que no comprobaba las cosas, no las creía.
Él no era la persona que le decían, ah, sí, mira, el hijo del padre va a venir un día y les va a adoctrinar y les va a dar paz en el mundo y, o sea, eso él, ese tipo de cosas él no las creía. De ahí viene el dicho de, ahora sí que como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Seguramente cualquiera de ustedes que sepa dichos o que sepa refranes o palabritas populares, han escuchado esa frase. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Bueno, pues lógicamente tiene mucho sentido la personalidad de Tomás con lo que refleja en su evangelio, en este evangelio que fue prohibido, que fue ocultado. Porque si ven, él no está diciendo que creas en lo que dice alguien más. Básicamente lo que él quiere es que tú lo veas, lo presencies, lo corrobores, lo confirmes, lo interpretes y ahí es donde lo puedes aceptar. Me parece, y bueno, esta historia de Tomás, yo no la tenía considerada para contárselas, pero me pareció prudente más o menos describirles cómo era la personalidad de Tomás, para que más o menos hagan un match con cómo es su evangelio y por qué lo escribió así, por qué es un evangelio tan diferente a los demás. Porque Tomás no creyó en los milagros de Jesús solo porque Jesús se lo decía. Lo creyó hasta que lo vio. ¿Y saben en qué momento fue que creyó esos milagros que él decía hacer? Si alguien lo sabe, pónganmelo en los comentarios. Ahí coméntenmelo, a ver si es cierto que saben tanto. Ahí les va otro pequeño pasaje. Fíjense que iban a hacer o iban a organizar una boda. Por organizar me refiero a llevar el vino, ¿no? Para estas bodas. Me parece que eran las bodas de Cananea. No me crean mucho, no estoy muy segura, pero me parece que sí eran las bodas de Cananea. Eh, y pues obviamente el papá de la novia o del novio, no me acuerdo de quién, pues eran gente sumamente importante, de alta alcurnia, muy fifís, ¿no? Y pues le encargaron al viñedo de los papás de la amiguita de Tomás que llevara, pues que fuera la encargada del vino. ¿Por qué? Porque ese viñedo tenía muchísima fama. Era un viñedo que estaba muy bien posicionado como uno de los mejores vinos de la región o viñedos de la región. Pues bien, ese día previamente ya les habían pasado cuál era la lista de los invitados, cuántos invitados iban, para así mismo poder hacer el vino. Recordemos que en aquellos tiempos el vino se hacía a pisotones. Ya saben, como eso que ponen las uvas en las tinas y alguien agarra y la empieza a pisar y hace vino de ahí. Bueno, entonces, pues ya le dijeron a esta chica cuál era la cantidad de vino que se ocupaba y el día de la boda, pues llega Tomás con la carreta es en la que cargan las ollas de vino porque se llevaban en ollas como tapadas como con un turbante, hagan de cuenta, como si fuera un tapón, como cuando no sé si han visto cómo venden el aguamiel, una cosa así. Nada más que pues era un tapón como de trapo, como, no sé, así algo raro. Y y pues ya empezaron a cargar las ollas esas del vino y Tomás estaba pues contando las ollas esas y le dijo a la muchacha, oye, ¿sabes qué? Es muy poco vino. No, no, es el vino, suficiente para poder atender a los invitados de la boda.
Y Tomás le decía, oye, no, pero es que mira, yo veo que es muy poquito, ¿qué tal y pasa algo? O sea, Tomás siempre estaba así como previendo cualquier contratiempo. Para no hacerles el cuento largo, la muchacha le dijo, no, mira, todo va a estar bien, tranquilo, relájate un chingo, vámonos ya, porque si no llegamos tarde. Pues total que llegan. Pero, si ustedes no sabían, las bodas, eh, igual que las de ahora, en algunos casos, pero las bodas allá duraban días. O sea, no era así como que llegas a la fiesta y te enfiestas y tomas y bailas y viva los novios y en la madrugadota te vas o te haces una tona. No, o sea, literalmente ahí duraban una semana de fiesta. Lo que no sabían es que la gente que había sido invitada a esa boda era bien, bien borrachota, pero gacho, o sea, si podían se tomaban el agua hasta del florero y tomaron de más, cosa que jamás les había sucedido. Entonces empezaron tome y tome y tome y tome y tome, y para esto Jesús había sido invitado a esas bodas de Cananea. Para ese entonces Jesús ya tenía pues algunos discípulos, no recuerdo bien cuántos llevó, pero pues se supone que eran 12 apóstoles, pues pónganle que en ese entonces tenía 5 o 6. Pues se llevó a los 6. Y pues a cada rato iban los sirvientes, los que servían el vino, a la bodega donde tenían las ollas estas del vino, a decirle a la muchacha, oye, ¿nos sirves más vino? Porque siguen tomando y siguen tomando y siguen tomando. Y lo peor es que llegaba más y más gente. Jesús cometió el gravísimo error Jesús sí era invitado, pero Jesús, como el clásico invitado al que lo invitas si lleva cola, pues hagan de cuenta que el Jesús llevó a 6 más, ¿no? Pues a sus apóstoles, esos que ya tenía. Entonces, pues mal hecho, pues, o sea, se fue una fiesta con colita. Entonces, pues eso también provocó que pues empezara a faltar vino, porque empezó a llegar mucha, pero mucha más gente de la que realmente se había invitado y para la cual tenían, digamos, presupuestado el vino. Pues ándale tú, que el vino se acabó, o sea, se quedaron secos, pero secos, secos. Ya no había vino. Y todavía ni siquiera era el primer día de fiesta, amigos. Entonces imagínense, Tomás, con la forma en la que era, empezó a entrar en crisis, empezó a poner súper tóxico, súper intenso, y es que yo te dije que trajeras más vino, ya sabía que algo iba a pasar. Pues obviamente la dueña del viñedo pues también se empezó a poner de nervios, ¿no? Así como de, ya cállate, Tomás, espérate, déjame pensar qué chingas vamos a hacer, no sé qué. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues las pinches ollas estaban secas ya. Sí, pero secas en serio. O sea, vaya, nomás podían repartir agua. Ya vino no había. Entonces, la muchacha del viñedo se le ocurrió la grandiosa idea de rebajar el vino. O sea, dijo, bueno, ok, para lo que tenemos ahorita de poquito de vino, pues le echamos, pues lo bautizamos así como la leche recién ordeñada de camioneta. Pues vamos a echarle tantita agua. Vamos a echarle agua, lo rebajamos, que quede tantito más rebajado, pues ya andan bien pedos, pues ni cuenta se van a dar. Y Tomás estaba histérico, no, pero ¿cómo eso puede provocar que la gente empiece a hablar mal de tu vino? Y bueno, se estaba haciendo una remambaramba. Para esto, la mamá de Jesús también había sido invitada. La mamá de Jesús tenía pleno conocimiento de los poderes sobrenaturales que tenía Chucho. Y entonces, pues así como bajita la mano se le acercó y le dijo, oye, mijito, fíjate que pues el vino ya se acabó y pues no podemos quedar mal.
eso puede, o sea, porque realmente el quedar mal en una fiesta realmente podría ser, pues escarnio público, ¿no? O sea, sobre todo tomando en cuenta que los papás de uno de los novios, pues era un alto funcionario de la sociedad y todo ese show. Y pues le dijo a la mamá de Jesús, oye, así de compitas, hijito, échanos la mano, pues haz tantito vino, no seas gacho, mira que. Y pues Jesús como que, pues la neta no quería, porque en ese momento él no quería hacer visibles sus milagros. Supongo que por una cuestión estratégica, o sea, él sentía que no era momento de que la gente supiera que él sabía hacer ciertos truquillos sobrenaturales. Pero pues viendo a la mamá que le puso carita así como le hizo pucherito a su mamá y pues es tu jefa, ni modo que le digas que no. Y el Jesús dice, pues, órale, pues va. Si se va a hacer, pues que de una vez truene esta pistolita. Pues ándale, que pues ya entró Jesús ahí a donde tenían la única ollita con vino que quedaba. Y ahí andaba Tomás también, de metichín. Pero Tomás nada tenía que ver con Jesús, o sea, Tomás ni siquiera lo conocía. Y pues ya llega y dice, ah, caramba, pues me dijeron que les hacía falta vino y pues el Tomás así como que se le quedó viendo como diciendo, ¿y qué piensas hacer o qué? O sea, tú también tienes un viñedo, tienes una bodega llena de vinos, te los vas a traer o qué estás haciendo aquí? No, no sea metiche, don Jesús. Y Jesús, pues con su infinita paciencia y buena ondita, agarró y le dijo, no, mira, yo ahorita voy a resolver este asunto. Díganles a los sirvientes que mientras se marena la gente con algo más, o sea, que digan que están trayendo otra carreta de vino y así. Y Tomás decía, pero ¿cómo pues les vamos a mentir? O sea, ok, nos embabocamos un rato diciendo que el vino va a llegar después y ajá, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de dónde va? O sea, ¿a poco el vino va a aparecer milagrosamente? Todavía Tomás le dijo así como en broma. Y le dijo, bueno, pues en cuanto lo veas, lo vas a creer. Pidió Jesús que empezaran a llenar todas las ollas estas que ya estaban vacías, pues que las llenaran de agua y que se las fueran llevando pues ahí a la bodeguita. Eh, Tomás, pues seguía con cara de, ¿sabes qué, mijo? Yo no te creo nadita, yo no sé qué barbaridades estás pensando ni qué tonteras quieres hacer, pero pues yo aquí me voy a quedar. Pero la hija del viñedo le dijo, Jesús, más bien, Tomás, déjalo trabajar, deja trabajar a Jesús. Pues miren, cuenta la historia que pues ya con las ollas ahí, Jesús toma la olla por la boca de la olla y mete sus dedos al agua. O sea, nada más mete las puntitas de los dedos. Y cerró los ojos y pues literalmente se encomendó a su padre. Y le dijo, ¿sabes qué, padre mío? Palabras más, palabras menos, ¿eh? Padre mío, creo que es momento de hacer un milagro y hacerlo visible y shalala, y ahí se aventó 2, 3 frasecillas y se agarró bien fuerte del cuello de la boca de la olla y ándale, chiquitos, que cuando sacó los dedos, Madre Santísima, había vino de uva, del mejor de todos. Para esto, cuando entra Tomás, pues agarró y dijo, ahora sí, tráiganse los meseros y a darle recio a servir el vino. Tomás no daba crédito cuando vio que realmente era vino, porque literalmente se sirvió un vaso. Lo probó, lo cató y dijo, ah, caray, 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 qué buen vino. Y fue ahí donde dijo, Jesús, tú hasta que no ves, no crees. Y te quiero como mi discípulo.
y ahí fue donde lo reclutó. Dicho toda esta historia, que espero les haya interesado, continuamos. Bueno, durante los primeros siglos, este tipo de texto, como el del Evangelio de Tomás, circuló en ciertos grupos. Eran realmente comunidades que valoraban la interpretación personal, que buscaban comprensión más allá de lo literal. Pero a medida que la doctrina se fue consolidando, ese tipo de enfoque comenzó a ser marginado. No porque fuera irrelevante, sino porque, repito, no encajaba con la narrativa. El riesgo no estaba en el contenido específico de los dichos de Tomás, estaba en el efecto que podía generar, en la forma en que Tomás invitaba al lector a pensar. Porque cuando una persona interpreta por sí misma, deja de depender completamente de una estructura externa. Y eso cambia la dinámica de poder. El Evangelio entonces de Tomás no fue incluido en el canon. No se convirtió en un texto oficial. No fue difundido de la misma manera. Y con el tiempo terminó desapareciendo del uso común. Y en realidad no porque se destruyera completamente, sino porque, repito, se deja de copiar el Evangelio, se deja de distribuir y pues la gente deja de leer o tener el acceso a él. Empieza a dejar de alguna manera de transmitirse hasta que fue redescubierto siglos después, en un contexto, por supuesto, completamente diferente. Su recuperación no lo convirtió en un texto central, pero sí permitió entender algo importante, que hubo otras formas de transmitir el mensaje, otras formas de entenderlo, y que algunas de esas formas fueron simplemente dejadas de lado, no necesariamente por ser incorrectas, sino por ser difíciles de integrar a la narrativa. El Evangelio de Tomás, como les repito, no ofrece una historia, ofrece fragmentos, piececillas sueltas que realmente no encajan en ningún lado. Y precisamente por eso los incomodó, porque pues no guía, no explica, no concluye, solamente plantea posibilidades. Y deja al lector frente a algo que no todos están dispuestos a enfrentar, que es la necesidad de interpretar, de cuestionar lo que estás leyendo y de pensar sin una respuesta que ya te pusieron en la mente desde antes. En ese espacio sin estructura clara, sin una voz que indique el camino, pues aparece algo que siempre ha generado mucha inquietud, que es la posibilidad de que la verdad no sea algo que se recibe, sino algo que se descubre. Y eso, por supuesto, es mucho, pero mucho más difícil de controlar. Nag Hammadi, el descubrimiento que nadie quería. En 1945, en una zona rural de Egipto, ocurrió un hallazgo que cambiaría la forma en que se entiende una parte importante de la historia religiosa. No fue un descubrimiento planeado, no fue el resultado de una expedición científica, fue un accidente. Cerca de la localidad de Nag Hammadi, un grupo de campesinos buscaba fertilizante natural. Excavaban en la tierra, removiendo capas secas, endurecidas por el clima. Y en ese proceso encontraron algo inesperado. Una vasija de barro sellada. No era, en ese preciso instante, un objeto común. Estaba enterrado, completamente intacto, como si alguien lo hubiera colocado ahí con la intención de que no fuera encontrado fácilmente. Según los relatos posteriores, hubo dudas
antes de que alguien quisiera abrirla. No por su valor, sino por una creencia. La posibilidad de que contuviera algo peligroso. Y no me refiero en un sentido físico, sino simbólico. Aún así, ya saben que la curiosidad es parte natural del ser humano, pues la vasija por supuesto que la abrieron. Y en su interior, ¿qué creen que encontraron? Libros, libros, no pergaminos sueltos. Eran libros o códices, como se les decía, encuadernaciones antiguas hechas de papiro. Eran muchos y estaban sorprendentemente bien conservados, a pesar del tiempo, a pesar de las condiciones. Lo que esos campesinos encontraron sin saberlo era una colección de textos que habían permanecido ocultos durante siglos, probablemente desde el siglo IV. Los códices de Nag Hammadi contenían más de 50 textos diferentes, entre ellos evangelios, tratados filosóficos, reflexiones espirituales, muchos de ellos completamente desconocidos hasta ese momento. Algunos nombres comenzaron a aparecer en las traducciones. Y ándale, que aparece el Evangelio de Tomás, aparece el Evangelio de Felipe, aparece el Evangelio de la verdad. Textos que hasta entonces eran apenas referencias en escritos antiguos o ni siquiera eso. El contenido de estos códices revelaba algo súper importante, que existió una diversidad mucho mayor de pensamiento en los primeros siglos de lo que se había asumido. No solo una línea doctrinal, sino múltiples interpretaciones. Muchos de estos textos compartían ciertas características. Un enfoque en el conocimiento interno, una visión simbólica del mundo, una estructura mucho menos rígida. No eran documentos organizados para establecer normas. No definían jerarquías claras. No buscaban construir ninguna institución. Eso los diferenciaba de los textos que finalmente fueron incluidos en el canon. La pregunta inevitable es, ¿por qué estaban enterrados? La respuesta más aceptada es que fueron ocultados de manera deliberada. No perdidos, no abandonados, no escondidos. El contexto histórico ofrece una posible explicación. En el siglo IV, cuando comenzaron a consolidarse las decisiones sobre qué textos serían aceptados oficialmente, los escritos que no encajaban empezaron a desaparecer. Algunos fueron destruidos. Otros, como los encontrados en Nag Hammadi, fueron resguardados, enterrados con la intención de protegerlos. No para que fueran olvidados, sino para que en algún punto fueran encontrados vivos o sobrevivientes, textos sobrevivientes. En ese acto se implica algo importante. Alguien obviamente sabía que esos textos estaban en riesgo. Alguien sí entendía su valor y decidió preservarlos, aunque fuera del alcance inmediato. El descubrimiento como tal no tuvo un impacto inmediato en el mundo académico. Pasaron un montón de años antes de que los textos fueran estudiados profundamente. Hubo retrasos en su análisis, dificultades en la forma en la que se tradujeron, problemas de acceso. Pero una vez que comenzaron a publicarse, la reacción fue muy significativa. Los especialistas encontraron en estos códices una fuente directa
No referencias indirectas, no menciones fragmentarias, eran textos completos. Y eso permitió revisar muchas suposiciones. Entender que algunas corrientes consideradas marginales habían sido más influyentes de lo que se pensaba. También evidenció que la historia no había sido lineal, que no hubo una evolución única hacia una doctrina establecida, sino muchos caminos de los cuales solo uno prevaleció. La reacción en el ámbito religioso fue más contenida, por supuesto. No hubo un rechazo generalizado, pero tampoco hubo una integración. Estos textos no modificaban directamente la doctrina existente, pero sí introducían preguntas. Y las preguntas no siempre son bien recibidas en sistemas estructurados. Algunos sectores los interpretaron como documentos históricos sin valor doctrinal, pero otros los consideraron ejemplos de desviaciones antiguas. Pero más allá de las interpretaciones, el hecho era claro. Estos textos existían, habían sido escritos, habían circulado y luego habían sido ocultados. El hallazgo del Nag Hammadi no cambió lo que millones de personas creen. Y por supuesto, casi estoy segura que no lo van a cambiar. Pero sí cambió lo que se sabe sobre el origen de esas creencias. Introdujo de cierta manera complejidad. Le mostró a muchas personas que hubo otras alternativas diferentes, que la historia como tal pudo haber tomado otros caminos distintos. Y eso es lo que lo hace incómodo. No porque contradiga directamente lo que ya estaba establecido por la Iglesia, sino porque demuestra que lo establecido no era inevitable. Había otras opciones. Y esta línea religiosa que actualmente tenemos desde hace muchísimos siglos fue el resultado simplemente de decisiones, de selecciones, de exclusiones. Los códices de Nag Hammadi permanecieron enterrados durante más de 1500 años, en silencio, fuera del alcance de quienes definieron la versión dominante. Y cuando finalmente salieron a la luz, no destruyeron en absoluto lo que ya teníamos conocido, pero sí lo pusieron en contexto, porque lo que revelaron no fue una verdad oculta que reemplaza a otra, fue algo más inquietante. La evidencia de que hubo muchas voces, muchas interpretaciones, muchas formas de entender, y que algunas de esas formas fueron guardadas bajo tierra. No por accidente, sino porque alguien decidió que no debían ser encontradas, al menos no en su tiempo. Y ahora pónganse a pensar, ¿en realidad será la única olla de libros o de códices que está enterrada? Encontraron esa, pero ¿quién nos dice que no haya muchas, pero muchas, muchas más? El miedo al conocimiento. Y bueno, hasta este punto, la pregunta ya no es qué dicen estos textos. La pregunta es otra. ¿Por qué resultaban peligrosos? ¿Por qué no todos los escritos antiguos fueron perseguidos? ¿Por qué no todos fueron ocultados? ¿Por qué no todos generaron rechazo? ¿Qué tenían en común estos que sí fueron relegados? O de alguna manera rechazados por un grupo de personas que no querían que se supiera. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo, la razón, el objetivo de hacerlo? ¿Por qué eran tan peligrosos a su consideración? En realidad, la respuesta no está en una sola idea.
está en un conjunto de elementos que al combinarse, pues generaban algo distinto y difícil de controlar. Lo primerito era la contradicción, porque muchos de estos textos pues no coincidían con la narrativa oficial que comenzaba a consolidarse como parte de la estructura de la iglesia. No repetían exactamente el mismo mensaje, tampoco reforzaban las mismas estructuras. Algunos cuestionaban la forma en que se entendía a Jesús, que era la figura central. Otros proponían interpretaciones diferentes sobre el sentido de lo que es la salvación y otros directamente cambiaban el enfoque. No se trataba solo de diferencias menores. En algunos casos las ideas eran incompatibles totalmente. Cuando una doctrina intenta consolidarse, necesita coherencia, una línea bien clara, un conjunto de principios que puedan enseñarse de manera uniforme a todo el mundo. Pero cuando existen muchas versiones que se contradicen entre sí, la coherencia se empieza a romper y con ella se vuelve inestable. Y ese fue el primer punto de tensión, la necesidad de eliminar las contradicciones, no necesariamente resolviéndola, sino simplemente desapareciéndola. El segundo elemento es todavía más complejo, y esta es la libertad espiritual. Muchos de los textos considerados apócrifos no promovían la obediencia a una estructura externa, es decir, la iglesia. No establecían una cadena de autoridad clara. Tampoco indicaban que el acceso a lo divino dependiera de un padre, un sacerdote, un crucifijo. Por el contrario, sugerían que la experiencia espiritual era directa, individual, interna. Esa idea cambia completamente la dinámica, porque si la relación con lo divino no requiere ninguna mediación o intermediario, entonces la institución, que es la iglesia, pues entonces deja de ser protagonista. Y cuando una institución pierde su función principal, pues lógicamente también iba a perder su poder. Y este punto no es menor, porque a medida que el cristianismo se fue integrando en estructuras mucho más amplias, especialmente dentro del Imperio Romano, la organización se volvió esencial, no solo para transmitir enseñanzas, sino para mantener un orden, para establecer normas, para definir lo que es correcto y lo que no. Y en ese contexto, una espiritualidad basada en la experiencia individual, pues resulta difícil de administrar. No se puede regular con facilidad, no se puede supervisar, y eso la convierte en un riesgo. El tercer elemento es la interpretación personal. Muchos de estos textos no ofrecían respuestas cerradas, no establecían conclusiones definitivas, más bien planteaban ideas, metáforas, conceptos muy abiertos. Y eso obligaba al lector a participar, a pensar, a interpretar, a cuestionarse. Y la interpretación no es uniforme. Tú puedes interpretar de una manera las cosas y yo de otra, porque es personal. Dos personas pueden leer exactamente el mismo texto y llegar a conclusiones diferentes. Desde una perspectiva institucional, eso también representaba un problema, porque dificulta la transmisión de una doctrina única. La interpretación personal introduce variación y la variación complica la unificación. El cuarto elemento es el conocimiento. En muchos de estos textos, el conocimiento no es solo información, es transformación, es la clave para comprender la realidad. No se presenta como algo que se recibe pasivamente, sino como algo que se descubre. Y ese descubrimiento no depende de una autoridad externa, depende de un individuo. Y eso cambia la fuente del poder. En un sistema estructurado, el conocimiento suele estar mediado, se transmite a través de figuras autorizadas, se valida dentro de un marco establecido.
Pero cuando el conocimiento se vuelve accesible de forma directa, ese control se va a debilitar y ahí aparece el punto central, la relación entre poder y verdad. En teoría, la verdad debería ser independiente del poder, no debería depender de quién la define. Pero en la práctica, la forma en que se presenta la verdad sí puede estar influida por estructuras de poder, porque quien tiene la capacidad de definir qué textos son válidos, lógicamente también va a tener la capacidad de definir qué se considera verdad y qué mentira. Y eso no implica necesariamente manipulación deliberada, pero sí implica selección. Selección de ideas, de enfoques, de interpretaciones. Los textos que no encajaban en ese marco no eran solo diferentes, eran disruptivos. No porque fueran más correctos, sino porque habrían posibilidades que no podían ser fácilmente integradas. Y cuando una posibilidad no puede ser integrada, puede ser excluida. Ese proceso no siempre fue violento. En muchos casos fue gradual. Los textos dejaron de copiarse, de enseñarse, de circular. Y con el tiempo dejaron de existir en el espacio público. Pero las ideas no desaparecen tan fácilmente. Pueden ser olvidadas, pueden ser ignoradas, pero mientras exista un registro, pueden regresar. Eso es lo que ocurrió con muchos de estos escritos. Su redescubrimiento no los convierte automáticamente en una alternativa válida, pero sí los convierte en una evidencia. Evidencia de que hubo otras formas de pensar, otras maneras de entender, y que esas formas fueron consideradas problemáticas. El peligro de estos textos no estaba solo en su contenido, estaba principalmente en su efecto, en la forma en que podían cambiar la manera de pensar de la gente, en la posibilidad de que una persona al leerlos comenzara a cuestionar, a reinterpretar, a dudar. Y la duda es difícil de controlar. Porque una vez que aparece, no se limita a un solo tema, se extiende, alcanza a otras ideas, a otras creencias y eventualmente puede cuestionar todo el sistema. Eso es lo que generaba tanto miedo. No un texto en particular, no una frase específica, sino la posibilidad de que al ser leídos, estos escritos abrieran algo que no pudiera cerrarse fácilmente, algo que no pudiera ser dirigido. Porque el verdadero riesgo no era lo que decían, era lo que podían provocar. Y eso es mucho, pero mucho más difícil de contener. Lo que cambia cuando lees lo prohibido. Chicos, leer un texto antiguo no debería ser en teoría una experiencia perturbadora. Es solo papel. Son palabras, ideas escritas en otro tiempo. Y sin embargo, no siempre ocurre así. Hay textos que no se limitan a informar, no se quedan en el plano del conocimiento. Afectan, alteran, dejan algo abierto. Eso es lo que ocurre con lo prohibido. No por una cualidad sobrenatural, sino por el contexto que lo rodea, por lo que implica, por lo que sugiere. Porque cuando alguien se enfrenta a un texto que fue ocultado, la lectura ya no va a ser neutral. Hay una pregunta implícita desde el inicio. A ver, ¿por qué esto está prohibido? ¿Por qué esto no lo debo leer? ¿Por qué esto no lo debo tocar? ¿Por qué esto no lo puedo hacer? Esa pregunta cambia la forma en que se percibe cada palabra. Cada frase adquiere peso. Cada idea se examina con mucha más atención. Y poco a poco aparece la duda. No una duda inmediata ni evidente, una duda gradual, muy sutil. Primero es una comodidad
una incomodidad bastante suave, ligera, leve, casi imperceptible. Una sensación de que algo no está encajando del todo, que hay matices que no se habían considerado antes. Después, la duda se vuelve mucho más clara, no sobre el texto en sí, sino sobre lo que se creía antes de leerlo. Y ese es el primer cambio. No se trata de reemplazar una creencia por otra. Se trata de abrir un espacio donde antes había certeza. Y ese espacio puede ser muy difícil de manejar. Porque la certeza ofrece estabilidad, orden, una sensación de seguridad. La duda, en cambio, introduce incertidumbre. Y la incertidumbre incomoda. A medida que la lectura avanza, puede aparecer una ruptura. No necesariamente inmediata y tampoco total, pero sí bastante significativa. Algunas ideas dejan de parecer tan sólidas, algunas interpretaciones comienzan a verse como posibles, no definitivas. Eso no significa que todo se derrumbe, pero sí que pierde rigidez. Y cuando una estructura pierde rigidez, puede cambiar. Ese cambio no va a ser igual para todos. Algunas personas lo van a rechazar, van a cerrar el libro, van a descartar su contenido, lo van a considerar irrelevante. Pero muchas otras van a continuar leyéndolo. Y en ese punto es donde aparece otro elemento, el miedo. Y no el miedo a lo desconocido en un sentido abstracto, sino el miedo a comenzar a cuestionarse lo que tú creías. Porque cuestionar implica cierto riesgo, no externo, interno. Implica revisar lo que se ha asumido como cierto, volver a mirar ideas que parecían firmes. Y eso puede generar una sensación de inestabilidad. Y no todos están dispuestos a atravesar ese proceso. Porque no siempre hay una respuesta clara al final. A diferencia de otros textos que ofrecen conclusiones definitivas, los evangelios per se, digamos que no son considerados como evangelios que cierran el círculo, ni los canónicos ni los prohibidos, pero sobre todo los prohibidos. No te dan un final definitivo. No se cierra realmente el círculo. Lo único que hacen los evangelios prohibidos es que plantean, sugieren, dejan abiertas las puertas para múltiples interpretaciones. Y eso puede resultar bastante frustrante, pero también puede ser muy transformador, porque obliga a asumir una posición activa, a que empieces a pensar, a interpretar, a decidir. Y esa decisión no es necesariamente sobre qué creer, porque quien cree en Dios y cree en Jesús, así le demuestren lo contrario, va a seguir creyendo. Ya la historia lo ha demostrado. Más bien es sobre cómo relacionarse con la idea de verdad. Si la verdad es algo fijo o algo que puede ser revisado, si la verdad es única o si puede tener diferentes formas. Ese cuestionamiento no siempre se resuelve. Y ahí aparece uno de los efectos más persistentes, que es la inquietud. Y no una inquietud intensa y momentánea, sino una presencia constante, discreta, una sensación de que hay algo más, algo que no se ha comprendido del todo. Esa sensación no desaparece fácilmente. Puede atenuarse, puede quedar en segundo plano, pero permanece. Y en algunos casos vuelve ante una nueva lectura, ante una nueva conversación, ante una idea que conecta con lo que ya leíste anteriormente.
Ese es el tipo de impacto que no se mide en el momento, se percibe con el tiempo. No todos los textos generan ese efecto, solo aquellos que tocan estructuras profundas. Los evangelios prohibidos en muchísimos casos lo hacen, no porque contengan respuestas definitivas, sino porque plantean preguntas que no siempre tienen una resolución inmediata. Y esas preguntas cambian la forma en que se observa lo demás. Cambia la forma en la que ves la historia, en la que ves la doctrina, las creencias personales. Nada necesariamente se descarta, pero todo puede ser reconsiderado. Ese proceso no es visible desde afuera, no hay una señal clara, es interno, silencioso y por eso difícil de identificar, pero está ahí. El efecto de haber leído algo que durante siglos fue considerado inapropiado, no porque sea incorrecto, sino porque abre posibilidades, y las posibilidades amplían el panorama, pero también lo complican, porque cuando hay más de una forma de entender, la elección deja de ser automática, se vuelve consciente, y lo consciente requiere esfuerzo, requiere asumir que no todo está definido, que hay zonas grises, que en esas zonas cada persona tiene que decidir. Ese es el cambio, no una conversación inmediata, no una ruptura total, sino una modificación en la forma de pensar, una apertura. Y en algunos casos, una incomodidad que no desaparece. Porque una vez que se ha leído lo prohibido, ya no se puede volver exactamente al punto anterior. Algo se mueve, algo se ajusta, algo se queda. Y ese algo es lo que ha mantenido estos textos fuera durante tanto tiempo. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. ¿En quién decide leerlos? Y bueno, después de todo lo escuchado, la sensación no es de conclusión, es de apertura. Porque esto no termina con una respuesta clara. No hay una verdad definitiva que reemplace a otra. Lo que queda es una pregunta. Si estos textos existieron, si circularon, si fueron leídos, discutidos y después ocultados, entonces la duda es inevitable. ¿Qué más fue dejado afuera? La historia como la conocemos no es un registro completo, es una reconstrucción, un conjunto de decisiones. Se elige qué conservar, qué copiar, qué enseñar y también qué descartar. Ese proceso no ocurre solo en lo religioso, ocurre en absolutamente todos los ámbitos. Pero cuando se trata de creencias, por supuesto el impacto va a ser mucho más profundo, porque no solo define lo que se sabe, define lo que se cree. Y lo que se cree influye muchísimo en cómo se vive. Durante siglos la versión dominante se consolidó, se volvió referencia, se transmitió como la forma correcta de entender. Y en ese proceso otras versiones quedaron atrás, no necesariamente porque fueran falsas, sino porque no fueron elegidas. Esa es una idea incómoda. Porque implica que la historia no es solo descubrimiento, también es selección. Y toda selección va a dejar algo afuera. Eso no invalida lo que se conserva, pero sí cuestiona su exclusividad. La relación entre fe y conocimiento aparece aquí como un punto central. La fe, en su forma más tradicional, implica confianza total, aceptación, una base sobre la cual se construye una visión del mundo. El conocimiento, en cambio, implica búsqueda, revisión, la posibilidad de cambiar lo que se entiende. Y esto no es necesariamente algo opuesto, pero
tampoco es lo mismo. Los textos prohibidos se sitúan en ese punto de tensión. No buscan destruir la fe, pero sí invitan a cuestionarla. Y el cuestionamiento puede percibirse como amenaza. No porque niegue, sino porque abre. Abre la posibilidad de que haya más interpretaciones, más enfoques, más preguntas. Y las preguntas no siempre tienen respuestas cómodas. Esa incomodidad es parte del proceso. No es un error, no es una falla. Es una consecuencia natural de enfrentar información que no encaja perfectamente con lo que ya conocemos. Lo inquietante no es que existan estos textos, es que hayan sido necesario ocultarlos. Porque eso implica que en algún momento alguien consideró que su contenido podía generar un cambio. Y los cambios no siempre son bien recibidos, especialmente cuando afectan estructuras profundas. La sensación que queda no es de certeza, es de posibilidad. La posibilidad de que la historia sea más amplia de lo que se ha contado. La posibilidad de que existan matices que no se han explorado completamente. La posibilidad de que lo que se considera definitivo no lo sea. Esa posibilidad no obliga a cambiar lo que se cree, pero sí obliga a reconocer que hay más de una forma de entenderlo. Y ese reconocimiento cambia algo. Tal vez no de forma inmediata, tal vez no de forma visible, pero permanece. Como una idea que no se cierra, como una pregunta que no desaparece. Porque al final, el punto no es decidir cuál versión es correcta. El punto es entender que la historia que conocemos no es la única que existió y que lo que fue ocultado no siempre estaba equivocado. A veces simplemente no era conveniente. Esa es la parte que incomoda. No el contenido, sino la intención detrás de su ausencia. Y una vez que esa idea aparece, no se va, permanece silenciosa, acompañando cada nueva lectura, cada nueva interpretación, como un recordatorio constante de que la verdad no siempre desaparece. A veces solo se esconde y espera. Y así es como damos por concluido este temazo de Evangelios Prohibidos. Cuéntenme en los comentarios si les gustó. A mí me parece un tema sumamente interesante, bastante apasionante. A mí todo el tema de la religión, a pesar de yo no ser para nada pegada a creencias ni religión, me parece siempre temas súper interesantes. Entonces espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que como siempre los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Ya muchos me comentaron que sí me escucharían mañana. Estoy yo en duda todavía porque siento que mañana, sábado, todo el mundo va a andar ahí en el balneario, mojándose, echándose una nadadita. Pero, pues bueno, independientemente de eso, así me escuche uno o no me escuche nadie, de todas maneras voy a hacer el programa porque pues ya lo tenía planeado para el día de mañana. Mañana vamos a tener un tema increíble también muy relacionado con el tema de la religión, ya saben, porque es Semana Santa y bla, bla, bla. Entonces mañana voy a tener un temazo también en la hora macabra y voy a estar hablando acerca de apariciones marianas. Ya saben, todo el tema macabro, paranormal, ahí es donde va a estar concentrado. Y bueno, les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast. Ya saben, síganme chicos, no solamente me escuchen aquí. Para mí es muy importante y de mucha ayuda que me sigan en YouTube. No les cuesta absolutamente nada, solamente denle un clic para seguirme en YouTube. Y también
de alguna manera para hacer crecer mis seguidores. O sea, no quiero que se quede solamente en esto. En YouTube ustedes pueden compartir las transmisiones, pueden escuchar todas las que no han escuchado tal vez. Hay unos que son más nuevos, otros que tienen desde el inicio. Ahí pueden escuchar una y otra vez los programas, compartírselos a alguien que les interese. Parte de lo que yo estoy haciendo es justamente eso, no solamente compartírselo a una persona, sino si a ustedes algún tema les gustó muchísimo, ustedes mismos puedan compartírselo a alguien más. Entonces ya saben, pueden seguirme y formar parte de esta comunidad siniestra. Y también me pueden seguir en mi canal de WhatsApp. Ahí ya saben que comparto historias, cuentos de terror, leyendas, cosas asombrosas, datos curiosos. Ahí en WhatsApp me pueden encontrar. También son narraciones, son cortitas, pero muy entretenido. Todos los días, excepto los domingos, subo contenido. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. Excelente Viernes Santo y que mañana nadan mucho si es que algunos se van a ir a alguna alberca, algún charco, algún río, a donde sea, incluso a la alberca inflable o se van a meter una cubeta. Disfruten su sábado santo. Muchos besos y nos escuchamos mañana. Gracias. Chao, chao.